Bueno, pues ya estamos de vuelta en este apartado de Innovación YouTube, programa de innovación del año, que ya hemos develado a Juan Luis, quien venía esta noche. Buenas noches, pues sí. A mí me gustaría darle las gracias porque la verdad que sé que ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros en este último programa, en esta última sección de innovación de esta temporada. Y la verdad que queríamos tenerlo con nosotros porque sabemos de la importancia que tiene en el sector agrícola la Universidad de Almería. Sabemos que los jóvenes que están allí estudiando dentro de poco sostendrán este sector, ayudarán a todo el sector agrícola, a la distribución, a la comercialización y a la producción de frutas y hortalizas almerienses. Así que queremos saber en qué están trabajando, que nos expliquen todos los proyectos que tienen de investigación, y para ello, ¿quién mejor que Carlos Herrero, responsable de proyectos de investigación agro de la Universidad de Almería? Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, encantado siempre con vosotros y especialmente en el último programa de la temporada. Pues no me queda otra cosa que preguntarte, pues, ¿qué es lo que estamos viendo, los últimos avances en I+D+I de la Universidad de Almería? Bueno, pues la verdad es que es una buena pregunta porque los avances son realmente en muchas áreas diferentes. De hecho, últimamente habéis tenido en los últimos programas a gente que representan, podemos decir, temas calientes dentro de la I+D+I agroalimentaria. Hemos tenido a Rafael Lozano con el tema de la mejora genética vegetal para la diferenciación de nuestros cultivos, lo cual es un factor importantísimo. O bien puedes competir en diferenciación o bien en precio, y al final tenemos que ir por ahí. Tuvimos a Juan Reca también para el tema del agua, más tema importantísimo que ese prácticamente no hay. Y también a Francisco Molina con el tema de los gemelos digitales, que también hemos tratado conmigo últimamente. Y precisamente a raíz, por ejemplo, de tu pregunta, siempre menciono que en la universidad se avanza mucho en diferentes ámbitos, pero siempre hay dos ejes transversales comunes. Uno es sostenibilidad, siempre, y a menudo también digitalización, en cualquiera de las vertientes de esa familia de palabras de digitalización, como puede ser visión artificial, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, grandes datos. Todo ello al final son temas que siempre lo vamos a encontrar en gran parte de los proyectos de I+D. Totalmente. Además, las empresas que vienen aquí a partir de la 24 y las empresas que trabajan obviamente en el sector agrícola almeriense, vemos que cuando hablamos con ellos cuáles son los avances que van a implementar en su empresa, nunca se olvidan de hablar de sostenibilidad. Es algo que es la palabra no de moda, pero sí es verdad que se dan cuenta que los recursos están para utilizarlos, pero que hay que cuidarlos, porque es verdad que con el desperdicio no llegamos a ningún sitio. Pero también nos hablan de digitalización, cómo están ayudando las nuevas tecnologías que están llegando, las nuevas bases de datos, las inteligencias artificiales, a desarrollar mucho más todas sus tareas, todas sus actividades empresariales y avanzar mucho más en ser empresas mucho más rentables. Creo que la Universidad de Almería también trabaja mucho en estos proyectos de digitalización, por ejemplo. Claro, realmente, por ejemplo, ahí has tocado algunas palabras importantes como, por ejemplo, rentabilidad. Al final, por ejemplo, me viene a la mente un proyecto que tenemos ahora recientemente con una de las mayores cooperativas a nivel nacional de visión artificial, precisamente, para estimar la producción, pero en campo. Todos sabemos que en una planta de procesado, mediante visión artificial es fácil identificar un fruto y hacer, básicamente, determinar el calibre, porque hay un contraste con un fondo fácil, ¿no? En un campo es diferente, y cuando un pequeño agricultor normalmente sí sabe estimar su producción, pero imaginemos cuando tenemos, por ejemplo, hay una imagen bastante representativa de un mock-up de, al final, de visión artificial para identificar una planta de tomate con diferentes estados fenológicos, ¿no?, de fruto, de manera que se puede determinar para una gran producción, imaginemos varias decenas de hectáreas de una gran cooperativa, qué producción va a salir esta semana, qué producción va a salir la siguiente, qué producción a lo mejor sale dentro de 3 semanas, y poder, dentro de las posibilidades que hay, retrasarla o adelantarla. Hay que entender que realmente al final esta conjunción de oferta y demanda es lo que hace al final que los precios se desplomen o funcionen bien, como hemos visto esta temporada, con agricultores que han apostado por un cultivo u otro y le ha ido bien, u otros al final no han tenido tanta buena suerte. Totalmente de acuerdo. Además vemos como uno de los principales problemas que se ve en la provincia almeriense es saber determinar la cantidad de frutas y hortalizas que vamos a tener de determinadas variedades. Entonces, en el momento en el que queremos entrar en la comercialización y ser lo más rentables posible o eficientes, no lo hacemos porque las distribuidoras y las comercializadoras muchas veces entre ellas no saben sus datos. Claro. No pueden hacer estas predicciones de una manera
precisa, vamos a decirlo así. Me parece un proyecto muy útil para eliminar todos estos errores, porque si además podemos predecir, podemos saber que la semana que viene voy a tener tantos kilos. Los puedo retrasar o no en función de la oferta que vaya a haber. Exactamente. Es importante y además difícil también, porque como hemos mencionado en campo, pues no es tan fácil como decir simplemente que uno lo ve a simple vista, pero con visión artificial es ese ojo artificial el que tiene que identificar, imaginemos en una planta que está en movimiento por el viento, que tiene oclusión, porque a lo mejor una hoja está por encima de un fruto, otro fruto obstruye la visión del siguiente, y al final es difícil y tiene que aprender el sistema de visión artificial, igual que un humano. Un humano también tiene que aprender poco a poco, mediante prueba y error, a identificar cada uno de los elementos. Un bebé no puede identificar en la misma medida que nosotros, va aprendiendo poco a poco, ¿no? Claro. Mediante el aprendizaje. Y me imagino que estáis teniendo muy buenos resultados con este proyecto. Claro, el proyecto al final es un proyecto que finaliza aproximadamente dentro de un año, aproximadamente año, 2 años, y ya tenemos antecedentes previos realmente, porque visión artificial realmente se ha utilizado en proyectos anteriores, por ejemplo, no solamente para estimar la producción en campo a una serie de semanas vistas, sino, por ejemplo, para estimar e identificar plagas en invernadero. Entonces, por ejemplo, aquí precisamente la imagen que se ve a la izquierda son 2 trampas cromáticas, ¿no? Al final, para trips y para mosca blanca. Se puede ver que con eso se puede identificar, el sistema de visión artificial extrae esos puntitos, ¿no? Que son cada uno de las plagas. Mediante un proceso de segmentación determina la forma y las partes, las separa, igual que un humano. Si ven un libro mosca blanca y uno está estudiando como estudiante, después lo ve en la planta y dice, pues esto, y a lo mejor incluso después te equivocas y te corrige alguien y te dice, no es mosca blanca por esto y por lo otro, como cualquiera que está en campo, y muchos de nuestros televidentes lo sabrán, a lo mejor aprendieron de sus padres en su momento y le enseñaron lo que era y lo que no era una plaga, y al final el sistema pues permite, básicamente mediante esta prueba de error y corrección, cuando uno comete el error, mediante algoritmos, determinar al final qué tipo de plaga es, en qué cantidad, para poder directamente acometer estrategias de mitigación, ¿no? Lo vimos la última vez con el gemelo digital. El sentido al final es que el agricultor tenga esta información y decida, voy a aplicar este tipo de tratamiento ahora que veo que la plaga está incipiente y todavía no tengo un problema, o incluso automático. Yo ya sé un sistema que automáticamente va a aplicar las consignas que yo le dé, ¿no? Totalmente, porque muchas veces es cierto que lo utilizamos al final de manera visual, que es humano, llega el agricultor que va viendo, cada vez que se va dando sus paseos, pues va ubicando los focos de las plagas, pero es muy difícil saber la cantidad que tenemos y exactamente cómo se encuentra la plaga en ese momento. Y si nos despistamos un poquito, ahí ya vienen los ay madre mía, y entonces es cuando ya se descontrola todo, tenemos que recurrir a productos fitosanitarios y entonces ya empieza a caer un poco la eficiencia de nuestro cultivo. Pero es cierto que si tenemos una ayuda como esta que nos dice exactamente la cantidad de plaga que tenemos, en qué momento utilizarlo, porque hay muchas veces que no tenemos que eliminarla completamente, porque los enemigos naturales ya hemos visto cómo trabajan, que si no hay plaga no están. Entonces es cierto que saber mantener las poblaciones de todas las especies, pues todo este tipo de proyectos nos ayudará muchísimo. Yo creo que ahí la palabra clave es la ayuda, ¿no? Lo vemos con todos los sistemas de inteligencia artificial, uno lo puede ver como una amenaza, y lo vemos ahora con el tema de ChatGPT, etcétera, que son al final también sistemas de inteligencia artificial conversacionales, porque puedes conversar con ellos para que te den respuestas, pero hay gente que lo ve como una amenaza, voy a perder mi empleo seguro, o como una oportunidad. El sistema me asistirá a mí, nunca va a saber tanto como yo, por lo menos a corto y medio plazo, pero me va a asistir de manera que yo pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces yo creo que al final, como todo en la vida, se puede tomar siempre todo como una amenaza o como una oportunidad. Yo lo veo en mis estudiantes, hice una pequeña encuesta este año a raíz de la inteligencia artificial en mi propia asignatura, y claro, había gente que sí, directamente lo veía, no, una amenaza, nos vamos a quedar sin empleo, y otros en cambio decían, no, yo lo estoy aplicando ya en mi propio, cuando elaboro trabajo, etcétera, para asistirme, porque el sistema todavía falla, etcétera, pero uno tiene que entender que cuando tiene esa afinidad con esa tecnología, y creo que en Almería es importante en el sector agro, si queremos diferenciarnos, o estamos ahí en la punta, o va a ser difícil, porque en precio nunca se puede competir, porque siempre habrá alguien que es un mejor postor a la baja, y es muy difícil al final entrar en esa carrera que al final no tiene fondo, básicamente. Totalmente. La semana pasada, de hecho, te lo comentaba, teníamos a Ramón González de Robonity, que nos contaba exactamente lo que tú has comentado, ¿no? Que él encontraba algunas trabas
a la hora de entrar en los invernaderos por el tema generacional, que cuando encontraba gente más joven dentro del invernadero, pues era más fácil explicar su tecnología para trabajar. Como bien estamos viendo, ChatGPT con nosotros no lleva mucho tiempo, pero sí es verdad que se está utilizando mucho. Yo para mi trabajo muchas veces lo consulto. Yo es cierto que veo que ChatGPT va a acabar con ciertos trabajos que a lo mejor se hacían hasta ahora, pero es cierto que también creo que va a crear otros tipos de trabajo. Y creo que van a ser trabajos de calidad, porque al final es gente que necesita conocimiento para saber utilizar todo este tipo de herramientas. Pero exactamente, al final está en uno mismo el decir, voy a intentar aprender de estas herramientas que me van a asistir y yo poder despuntar básicamente en mi trabajo, porque al final son herramientas transversales, básicamente. La digitalización es una herramienta transversal que se aplica en diferentes sectores y al final el tener el manejo de esto va a facilitar básicamente que haya personas más cualificadas en el mercado para acceder, y en el sector agro ocurre igual. Se entiende que en generaciones anteriores, actualmente también activas, pues sean más reacias, porque al final hay una barrera de entrada a todo el tema de la digitalización. Una es financiera, la inversión que hace falta hacer, y eso es indiscutible, y otra una barrera de conocimiento, básicamente. Incluso si tienes al final el capital, a menudo esa inversión de conocimiento es difícil, pero en cambio una nueva generación lo tiene más fácil porque lo están manejando todo el día con sus móviles directamente, entonces quieren hacer uso de eso y es diferente. Al final yo creo que es importante en ese sentido el tema del conocimiento como inversión, como entrenamiento. Lo hemos hablado en la última entrevista que tuvimos, como también estamos viendo muchas cooperativas y empresas que colaboran con nosotros, los proyectos de I+D ya los quieren tener aparejados a unos cursos de formación. Ya no solamente mi I+D, sino mi I+D con mis cursos de formación para mis agricultores. Porque si no, no funciona. Yo no puede ser, venga, tengo una I+D, la meto en el cajón, si no hace falta al final ese conocimiento y que la gente al final... Muchas veces hemos visto que la digitalización trae consigo muchos datos que es cierto que yo creo que son muy útiles, pero la eficacia de una aplicación o de una herramienta muchas veces está en la recomendación que le da al agricultor. O sea, traducir todos los datos que podemos tener con todo este tipo de herramientas en acciones que pueda realizar el agricultor. Yo creo que ese es el paso esencial para que se pueda aplicar todas estas nuevas tecnologías, sobre todo dentro del invernadero. Claro, ciertamente, al final el humano tiene que ser el decisor último, pero para eso hace falta también conocimiento para ver al final cuando hay una diferencia de criterios, como un piloto en un avión. Puede ser que tenga dos indicadores contrarios y él tendrá que ver qué está ocurriendo, ¿no? Al final tiene que decidir, oye, pues esto es que ha habido un error por esta y otra razón, ¿no? Pero la máquina no lo puede hacer todo, sería arriesgado en el estado en el que estamos actualmente, sobre todo. Pero sin duda alguna va a llegar, y yo creo que como todo en el campo y en todos los sectores, es cuestión, como hemos dicho, de verlo como amenaza o como oportunidad. Entonces, si lo vemos como oportunidad realmente al final, y también apelamos en este sentido también a los que nos están viendo al final, que tienen su hijo, la siguiente generación, y al final es el futuro, básicamente. Y al final uno a lo mejor dice, mira, yo ya no estoy para esto, y entiendo que probablemente mucha gente que nos está viendo en televisión dice, yo ya no estoy para esto, pero sé que mi hijo va a ser capaz de hacerlo y tener ese conocimiento, esa afinidad, y ese decir, mira, me voy a echar para adelante con esto porque sé que al final me va a dar un rendimiento. Al final buscamos el rendimiento básicamente en términos de sostenibilidad y económico, ese rendimiento que es tan importante porque si no, no funcionaría el sistema, ¿no? Estamos en un momento de cambio, hemos visto cómo ha venido la digitalización, la inteligencia artificial, y hace unos años siempre hablábamos de robótica. ¿Habéis notado cómo en la Universidad de Almería, o sea, si habéis notado si en la Universidad de Almería también la digitalización y la inteligencia artificial están comiéndole terreno a la robótica? Sí, bueno, es un tema interesante que además se trata ya fuera incluso del sector agro. Hace, podemos decir, unos años, incluso décadas, si hubieran preguntado a cualquier persona si la digitalización hubiera permitido un avance mayor en robotización o en conocimiento, hubiera apostado casi seguro por lo que hemos visto todos en las películas, robots que son sirvientes nuestros, pero en cambio no lo vemos. En cambio, en el conocimiento estamos viendo cómo con ChatGPT, por ejemplo, puede dar respuestas coherentes. Estamos viendo algo como la creatividad, que jamás hubiéramos pensado que un sistema automatizado como una inteligencia artificial pueda entrar dentro del ámbito de la creatividad, y lo vemos que actualmente uno nada más que le tiene que decir, quiero que me haga un dibujo de pajaritos al estilo de Picasso, de lo que sea, y te lo hace al final. Entonces vemos como al final, precisamente se ha dado al final un resultado quizá inesperado hace unos años, ¿no? Se ha avanzado más quizá en el conocimiento, en la inteligencia artificial,
que en la mera robotización, porque por supuesto se ha hecho muchos avances, pero lo vemos todavía que queda todavía mucho por hacer, ¿no? Realmente. Y también me gustaría preguntarte por tu rama de profesor, no quiero olvidarla, para tus alumnos. ¿Cómo tratáis el tema ChatGPT? Bueno, pues es un tema un poco controvertido. Yo abiertamente lo he tratado, no se puede poner puertas al campo, y nunca mejor dicho en un programa agro. Totalmente. Es absurdo, creo yo, y al final yo creo que uno tiene que aprender que esas herramientas están ahí porque lo van a estar, se permitan o no se permitan, digamos, y uno tiene que saber utilizarlas para hacer sus informes, para mejorar básicamente también con el conocimiento. No va a reemplazar, yo creo que al final uno también tiene que tener su propio conocimiento, como es lógico, cuando uno está en campo. Te puede asistir de un móvil, pero oye, al final necesitas también que la persona sepa y sea un técnico que notes, que diga, este técnico entiende, ¿no? A las preguntas, si tú quieres obtener buenas respuestas de ChatGPT, tendrás que hacer buenas preguntas a ChatGPT. Exactamente, claro. Y probablemente ese técnico que notas que sabe es que también se ha ayudado en su conocimiento, a lo mejor de una herramienta de inteligencia artificial. Ahí es donde está la utilidad realmente. Claro. La persona no se va a poder reemplazar, igual que si va a un asesor financiero, no va a poder estar mirando un libro continuamente, etcétera. Tú necesitas saber que él sabe, ¿no? Sí. Pero ocurre igual en campo, ¿no? Necesitas saber que sabe, pero a lo mejor se ha asistido de la inteligencia artificial para llegar a ese conocimiento. Y bueno, para cerrar ya la entrevista, esta última sección de innovación de esta temporada, me gustaría preguntarte qué podemos esperar de la Universidad de Almería para la próxima campaña. Bueno, pues podemos esperar mucho realmente. A nivel de investigación, la verdad es que casi que los avances son continuos, ¿no? Cada vez que vengo aquí lo vemos diferentes tipos de temáticas, la gente, los otros profesores que han venido la última semana igualmente. A nivel de docencia, sabemos que cada vez hay mayor oferta de títulos, prácticamente no se queda nada en el tintero. Cualquier persona, estudiante con interés en avanzar en el sector agro, tiene muchas posibilidades, tanto títulos tradicionales como agrónomo, como biotecnólogo, quizás títulos más moderno en ese sentido. Totalmente. Las posibilidades son, voy a decir, casi infinitas, o desde el punto de vista de la empresa igualmente se puede abordar el sector agro, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de estar en una universidad con una orientación agro importante, porque está muy anclada en el sector, ¿no? Y eso permite al final... Debe serlo. Yo pienso que la Universidad de Almería al final no puede obviar dónde se encuentra, y la principal actividad de nuestra provincia es la agricultura. Si la Universidad de Almería no hiciese este trabajo de apoyo o de creación de nuevos técnicos, de nuevos gente con conocimiento que pueda ayudar a impulsar, son la gente que va a sostener el sector por muchos años. Entonces, desde aquí a nosotros la verdad que nos encanta y le damos las gracias a la Universidad de Almería por hacer este esfuerzo en el sector agro y por el impulso que nos da con todos sus proyectos de investigación. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo, y la verdad es que van las dos cosas unidas, sector y universidad, al final es indisoluble. Pues nada, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y la verdad es que te esperamos en la temporada que viene que nos sigas contando todos los avances que estáis teniendo en la Universidad de Almería. Estaré encantado de venir, muchas gracias. Fernando, pues cerramos la última sección de innovación, yo creo que de una manera excelente. De una manera excelente, enhorabuena, Carlos, y sobre todo Juan Luis, a ti, otra temporada que se nos vaya, la quinta. La verdad que sí. Y ahora vamos a por el número 6. Nos hacemos mayores. Bueno, pues nos vamos a ir ahora ya con el último debate de Parcela 24 de esta campaña 2022-2023.